Bueno, afrontamos quizás el periodo más intenso desde el punto de vista lúdico del verano, pero no por ello hay pocas cuestiones que analizar desde el punto de vista político y también desde el punto de vista social, desde ambas perspectivas. Hace unos días el secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana lo anunciaba precisamente ante nuestras cámaras, algo que confirmaba después el líder de los socialistas asturianos. Javier Fernández va a ser esa cabeza de lista a las próximas elecciones autonómicas por el Partido Socialista, algo que, como comprenderán, debe ser analizado. Por eso está más que justificada la presencia de nuestro invitado, no solo también como secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana, sino como trabajador del sector de la minería, todavía perteneciente a la empresa pública UNOSA. Es secretario de organización de la FSA, Jesús Gutiérrez, buenas noches. Hola, buenas noches. Y hoy está con nosotros después de que la Comisión Europea hiciese pública una declaración de intenciones. ¿Cómo se ve desde la perspectiva política, pero también desde la perspectiva de un trabajador de ese sector, la posibilidad de que después de tantos años de lucha se cierren los pozos mineros en 2014? Se ve con preocupación, y se ve con preocupación porque era algo que algunos ya veníamos anunciando, sobre todo desde que fue la actual composición del Parlamento Europeo. Hay que recordar cómo fueron las elecciones europeas del año 2009, en donde hay una mayoría en el Parlamento, digamos, conservadora, liberal o incluso neoliberal. A mí me gusta más llamarlos casi hiperliberales, porque son gente pues que en su inmensa mayoría son enemigos del sector del carbón por determinados factores, ¿no? En cualquier caso, se ve con preocupación y esperemos que lo que ahora se ha dilucidado en la Comisión Europea en su tránsito hacia el Consejo de Ministros de la propia Unión Europea, pues los países, que es donde allí se tienen que tomar ya definitivamente esa decisión, logren con el apoyo, por ejemplo, de Alemania, de Polonia o de Rumanía, España logre garantizar todavía el futuro del sector durante unos años más, ¿no? Es importante no solamente desde el punto de vista estratégico, industrial e incluso energético, sino es importante en comarcas mineras y en comunidades como Asturias o Castilla-León, que todavía se siga manteniendo este sector, porque se puede mejorar lo que son los aspectos medioambientales y puede ser, con técnicas que se apliquen en un futuro, un factor no contaminante, sino un factor importante desde el punto de vista energético, ¿no? Ahí estamos viendo imágenes precisamente de algo que ha caracterizado a las comarcas mineras, es la lucha sindical en la calle, es la lucha obrera. ¿Cree que estas imágenes que estamos viendo pueden volver a repetirse si se confirma la decisión de la Comisión Europea, señor Gutiérrez? Ojalá no, porque a nadie gusta ni estar en las movilizaciones ni padecer las movilizaciones. En cualquier caso, los sindicatos, que son no solamente ya pues personas muy expertas desde el punto de vista de la lucha sindical y de la negociación, pues ellos saben perfectamente que ese es el último recurso al que hay que acogerse, ¿no? Por lo tanto, el otro día había un llamamiento, creo que era de comisiones obreras, a la Unión General de Trabajadores, al SOMA-UGT, y creo que con buen criterio también el SOMA-UGT dijo que primero había que ir a la negociación y luego, último extremo, sería la movilización. En ese sentido, esperemos que, como antes comentaba, el Consejo de Ministros de la Unión pues pueda tomar otras decisiones que sean un poco más atractivas para el sector, ¿no? Por lo tanto, no se ha dicho la última palabra. ¿Hay posibilidad de convencer al conjunto, al Grupo de la Unión, respecto al sector, a la prórroga de las ayudas? Claro que hay posibilidades. En cualquier caso, el Gobierno de España, con Zapatero a la cabeza, siempre se ha caracterizado por defender el carbón y ha llevado muchas críticas por ello, no solamente de esos lobbies a los que hace referencia los sindicatos, que son lobbies en cualquier caso contrarios al mantenimiento del carbón por puros intereses económicos de esos lobbies, y por lo tanto se le ha criticado también porque dicen que es de León y defiende intereses locales. En cualquier caso, si hay un presidente de un Estado miembro de la Unión que se ha caracterizado por defender el carbón de una manera clara y contundente, ese ha sido Zapatero. Pero más allá de buscar apoyos exteriores, que los hay que buscar necesariamente, el mejor apoyo que podría tener el Gobierno de España y que podría tener el propio Zapatero, habría que buscarlo dentro. Entonces, por supuesto que ese apoyo existe tanto a nivel sindical como de la patronal del sector de Carbonión, incluso de otras fuerzas políticas como Izquierda Unida, pero el principal apoyo tendría que estar en el Partido Popular. Y hay una clara ambigüedad, cuando no una negación del futuro del carbón por parte del Partido Popular,
y podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? En sede parlamentaria, como aquel diputado Mariscal Anaya que se oponía a las ayudas al carbón nacional, e incluso la propia conferencia que tuvo el Partido Popular en Barcelona, en donde unas de sus resoluciones abogaban por ir reduciendo la importancia del carbón nacional, o lo que dice Montoro, o lo que se especula, como filosóficamente se habla en la Fundación FAES, ¿no? En cualquier caso, todo eso hace pensar, si lo añadimos a lo que fue la iniciativa del Bloque Nacionalista Gallego de la semana pasada, en donde quería eliminar el decreto del carbón nacional para apoyar el carbón de importación, y el PP estuvo apoyando eso hasta última hora, menos mal que se abstuvo en la votación, pero cuando una fuerza política como el PP se abstiene y no vota claramente en favor de las ayudas al carbón nacional, como sí hemos hecho los socialistas, todo hace pensar que el PP está en una estrategia distinta. Y eso es criticable, pero es legítimo que el PP tenga una estrategia distinta. Lo que sí tendría que hacer entonces es que con valentía se explicase claramente y no tener un discurso en Europa y en Madrid y otro muy distinto por intereses puramente electoralistas en Asturias, porque al final se les va a acabar viendo el plumero, y yo creo que Ovidio Sánchez está en una difícil situación por muchos motivos, pero por el tema del carbón también en particular, porque lo que dice aquí en Asturias luego no se corresponde con la realidad, con lo que piensa de verdad el Partido Popular. Y sí que estaría bien que nos apoyase en este cometido, porque el apoyo del Partido Popular iba a facilitar mucho las cosas. Seguramente si el PP de España quisiera de verdad apoyar el carbón, con que hiciese alguna gestión en el seno de la Unión Europea, en donde mayoritariamente, como antes he comentado, ahora son de derechas, pues seguramente eso facilitaría mucho las cosas. Pongamos que el Partido Popular no ha dado la cara por el carbón, que no podemos contar con los grupos, como usted ha denominado, conservadores o liberales. Pero Zapatero no ha perdido una oportunidad de oro al frente de la Unión Europea, aprovechando esa presidencia durante ese primer semestre para prorrogar las ayudas. Con independencia de que se haya podido haber hecho más en esos 6 meses, ¿no? 6 meses cargado, dicho sea de paso, de enormes dificultades económicas en toda la Unión. Se ha hablado más de las dificultades que han tenido todos los países que de lo que se haya podido hacer en esa comisión, ¿no? En esos 6 meses de mandato de España dentro de la Unión. Pero lo verdaderamente importante es que cuando se aborde el problema en su conjunto, sea en esos 6 meses o en los siguientes, como ahora va a acontecer, lo importante es la posición que van a tomar los países. Y España va a tener aliados, pero va a tener menos aliados que tenía en otras ocasiones. Hablamos de Alemania, hablamos de Polonia y de Rumanía, en donde en estos dos últimos países aún quedan todavía mucho carbón y muchos mineros, ¿no? Pero yo quisiera que la ciudadanía se hiciese una pregunta al revés, es decir, si Zapatero fuese el que quisiese cerrar el sector, el que quisiese cerrar la minería, y el Partido Popular en Europa y en España no, ¿tendríamos la misma preocupación por el cierre del sector? Evidentemente no. ¿Se mantendrían los puestos de trabajo si el PP Evidentemente, porque son decisiones que no se toman en Asturias, que más quisiéramos que poder tomar en Asturias esa decisión. Ni tan siquiera se toman ya a nivel nacional. Se toma en Bruselas, y en Bruselas la gente debe de saber que el Parlamento y la inmensa mayoría de los países que componen la Unión son países conservadores y en donde manda el Partido Popular. Por lo tanto, si fuese al revés, como antes decía, si Zapatero quisiese cerrar la minería y el PP en Europa y en España no tendríamos ahora mismo este problema. ¿Qué ocurre? Es que Zapatero tendrá que buscar aliados y a ver con todo y con eso si somos capaces de mantener el sector durante más años de los que ahora se están hablando, que el 2014, como quien dice, es pasado mañana, ¿no? Y por lo tanto es muy preocupante. Es necesario que el PP deje la ambigüedad a un lado y demuestre claramente a la opinión pública que quieren pelear por el sector, y si eso es así, Zapatero va a tener una ayuda importante, y si no es así, pues tendrá que hacer mayores esfuerzos, pero en cualquier caso nosotros vamos a tener esa esperanza que la tenemos de que la Unión Europea aún pues deje a este sector en una cierta permanencia en el tiempo más holgada que la que ahora se nos presenta encima de la mesa, ¿no? Usted conoce perfectamente el mundo de la mina, conoce la mina y conoce el sector. Su secretario general y futuro candidato socialista también, Javier Fernández, va a romper una lanza a favor del carbón si llega a ser presidente del Gobierno del Principado de Asturias. Javier Fernández y el Partido Socialista en su conjunto siempre ha estado apoyando el sector del carbón.
En primer lugar, porque la sintonía que tenemos con los sindicatos mineros siempre ha sido buena y que además entendemos, como antes comentaba, que por dos razones fundamentales. Una, porque si hay un recurso energético autóctono en el seno de la Unión Europea, ese es el carbón. Aquí no tenemos petróleo ni gas como tienen en otros países. Y en segundo lugar, más allá de las cuestiones energéticas, porque desde el punto de vista social aún sigue siendo importante. La inmensa mayoría de la mano de obra se concentra, como es lógico, en las comarcas mineras del Nalón, del Caudal y del sur-occidente, y entendemos que todavía pues tiene que permanecer este sector, que es importante desde el punto de vista industrial, pero que también lo es desde el punto de vista social, para seguir garantizando la modernización y la prosperidad en las comarcas mineras, que es lo que queremos los socialistas y lo que defienden también los sindicatos mineros, ¿no? ¿Es Javier Fernández el candidato ideal para el Partido Socialista? Es el mejor candidato que tiene en estos momentos la Federación Socialista Asturiana, los socialistas, y en ese sentido hay una unanimidad en nuestro partido, ¿no? Creo que para que haya una unanimidad o que haya un apoyo importante luego en la ciudadanía, en la sociedad, tiene que arrancar teniendo un apoyo mayoritario, unánime, como así ha acontecido en el Partido Socialista. De otra manera, difícilmente puedes convencer a la ciudadanía que tienes un buen candidato si dentro de tu propio partido no estuviesen de acuerdo, ¿no? Y, por ejemplo, creo que ahora estamos dando una imagen de unidad, de cohesión interna, de ser un partido serio y ordenado, y esa es la mejor plataforma para presentar a un candidato y para que la ciudadanía de nuevo manifieste la confianza en los socialistas. Por contra, la otra gran fuerza política en Asturias presenta en estos momentos unos problemas internos que difícilmente le hacen merecedor de esa confianza, ¿no? Vamos con esa crisis interna que está viviendo el Partido Popular, pero estas imágenes corresponden al mitin celebrado en Gijón. Esa es la imagen: a la izquierda el presidente del Principado de Asturias, a la derecha Javier Fernández. Ha sido una transición, bueno, como están viendo ustedes sobreimpresionado en ese título que le hemos puesto, un relevo sereno. Imaginamos que usted, como secretario de organización, tiene cierta responsabilidad, gran mérito por llevar a cabo, como decimos, un relevo, un cambio, pues muy dulce. Sí, bueno, en lo personal yo tengo un papel de una responsabilidad lógica por mi cargo en la FSA, pero nosotros somos un equipo. En la FSA, si de algo podemos presumir, es que tenemos un buen equipo en la dirección del partido, ¿no? Perdóneme, señor Gutiérrez, digo, puede haber muy buen equipo, pero fíjense lo que está pasando en Madrid, que hay muy buen equipo, pero que hay personas, el actual secretario general, que no entiende que no debe ser el candidato en la Comunidad de Madrid por el PSOE, ¿no? Sí, lo que ocurre es que aquí además de tener un buen equipo, se concitaban unanimidades en torno a qué persona tendría que ser nuestro candidato, ¿no? En ese sentido lo teníamos muy claro. Y sobre todo yo aquí quiero agradecer y reconocer el esfuerzo, la trayectoria del presidente de Tini Areces, que ha sido no solamente muy trabajador, sino que en esta etapa final ha sido generoso y ha sido también, yo diría que inteligente, ¿no? Porque entrar es muy fácil en política y llegar a un cargo de responsabilidad también. A veces lo difícil es saber marchar, saber dejar sitio, y en ese sentido, si hay un ejemplo de saber marchar con elegancia y con yo creo que también con la credibilidad y el respeto y la admiración de los militantes y de muchos ciudadanos, pues ese ha sido también nuestro presidente Tini Areces, ¿no? Que ha cedido el testigo a Javier Fernández y que estoy convencido que Javier lo va a hacer, si llega a ser presidente del Principado, igual de bien que Tini, porque además, para unas circunstancias como las que estamos viviendo, es un buen conocedor de Asturias, es un buen conocedor de su realidad industrial, económica, y lo que necesitamos ahora mismo es gente solvente que sepa capear el temporal que está viniendo de la crisis económica, y Javier puede ser un buen estímulo para la economía, ¿no? Claro. Hablamos de que Jesús Gutiérrez, el secretario de organización de la FSA, puede que haya tenido una cierta responsabilidad a la hora de que Javier Fernández dijese esto precisamente en el mitin celebrado en Gijón. Si hay una secuencia, una imagen para la historia dentro del socialismo moderno, puede ser esta. Y hoy yo estoy aquí, en esta tribuna, para deciros que si vosotros así lo queréis, yo daré el paso para ponerme al frente de la candidatura socialista al Principado de Asturias.
Algo que ya avanzó soterradamente Jesús Gutiérrez precisamente en una rueda de prensa que ofreció aquí en Mieres y que a preguntas de esta casa de Cuencas Mineras Televisión desvelaba el secretario de organización, pues, bueno, parte de las intenciones. ¿Le costó mucho a Jesús Gutiérrez convencer a Javier Fernández para que diese ese paso? Javier Fernández es una persona responsable y por esa misma responsabilidad que tiene y porque además está al frente de un gran partido como es el Partido Socialista, él sabía que en esta ocasión tendría que asumir esa nueva circunstancia, esa responsabilidad que él lo ha dicho en muchas ocasiones, ¿no? Por lo tanto, no es una cuestión de convencer o no, es una cuestión simplemente de que llega un momento en la vida en el que tienes que tomar decisiones y bien te puedes apartar, mirar para otro lado y dejar pasar esa responsabilidad, o necesariamente tienes que, como se suele decir popularmente, coger el toro por los cuernos, en circunstancias que no son fáciles. Hubo etapas económicas mucho más atractivas desde el punto de vista de la expectativa electoral, si se puede llamar así, ¿no? En cualquier caso, nosotros somos un partido político que encaramos la realidad como viene, que intentamos superar las dificultades, y ahora las hay, pero igual que las hay, estamos convencidos que con esfuerzo, sacrificio y trabajo esta coyuntura va a pasar. La economía no va a estar bien siempre, como tampoco va a estar mal siempre. Lo que sí se necesita son personas, como antes comentaba, que conozcan la realidad, que sean rigurosas en su trabajo, que sean también serias, y en ese sentido entiendo que Javier Fernández tiene todos esos atributos para etapas como esta y desde luego también para, en cuanto se supere esta coyuntura económica, pues seguir llevando a Asturias por el buen camino, ¿no? Y después de haber llevado ese cambio tan dulce, ¿cómo se ve desde las filas socialistas el conflicto, la crisis casi de identidad que se vive en el PP asturiano? Bueno, es muy difícil por nuestra parte entrar a escarbar un poco en el problema de otro partido político. Es siempre complejo. A nosotros no nos gusta que el PP se meta en lo nuestro, supongo que a ellos tampoco les gusta que nos metamos en lo suyo. Desde luego, la situación interna del Partido Socialista en Asturias es bien distinta a la del Partido Popular, ¿no? La imagen que está dando el Partido Popular a la sociedad asturiana es una imagen de un partido que de nuevo vuelve a la senda de la ruptura, como en otros años, con además un personaje que vuelve a aparecer en esos momentos siempre delicados del PP en Asturias, que es Álvarez Cascos. En cualquier caso, y creo que también desde esta misma tribuna, desde esta misma mesa, yo anunciaba que en cuanto el PP tuviese que decidir quiénes iban a ser los candidatos, o el candidato que se postulase para las autonómicas del 2011, iban a tener problemas. Sobre todo también porque si vimos cómo se desarrolló el Congreso de los Populares en Asturias, con fuertes divisiones, con incluso abucheos a la entrada de Mariano Rajoy en el hemiciclo, ¿no? en el sitio donde se celebraba el Congreso, todo parecía suponer que en el PP en Asturias había agua subterránea, ¿no? Y además hubo una persona que sacó el 40% de los apoyos en el Congreso, que fue Juan Morales, que hoy está fuera del Partido Popular. Por lo tanto, todo parecía suponer que esa fractura en el PP se iba a trasladar a esta nueva etapa, como así ha sido, ¿no? En cualquier caso, yo lo que espero y deseo es que el Partido Popular supere cuanto antes estos problemas, no solo por el bien del PP, que ahí pues un socialista puede parecer falso que se diga esto, pero sobre todo está claro que el PP debe superar esos problemas internos por el bien de Asturias, porque si está bien que haya un partido responsable en el gobierno, como somos los socialistas, entiendo también que no es malo que haya un partido responsable en la oposición, que es el Partido Popular. Siempre está bien tener una fuerza política seria también en la oposición, y en ese aspecto nosotros deseamos que cuanto antes el PP supere esos conflictos internos, que sepamos ya definitivamente quién es el candidato o candidata, para así a la vuelta del verano empezar un poco ya en la precampaña, que aunque puedan parecer muchos meses, todos tenemos claro que a la vuelta del mes de septiembre o octubre estaremos ya hablando de campaña electoral, ¿no? ¿Está justificada la ausencia del presidente del Gobierno en la fiesta de la minería en Rodiezmo? Es una situación también, yo diría, que excepcional, lo que ha acontecido este año, lo que va a acontecer en septiembre, ¿no? Es una fiesta sindical. Yo quiero dejar claro en primer término que es una fiesta sindical, y además se celebra el centenario del SOMA UGT en en el año 2010, ¿no? Por lo tanto,
si el hecho de que venga el presidente puede provocar alguna reacción en UGT, en Cándido Méndez, que es cierto que si bien los dos se ven en un mismo escenario el día 5 y eso se puede aprovechar para calentar motores de cara a la huelga del día 29, pues parece hasta un poco violento que ambos se pudiesen ver en ese mismo escenario, ¿no? Y entiendo que el presidente del Gobierno de España, que es además buen amigo del SOMA, por lo tanto hay una buena relación con los sindicatos mineros, entiendo que ha preferido bueno, pues dejar el protagonismo al sindicato y muy en particular también a Cándido Méndez, porque es una fiesta sindical, no es una fiesta política. Si fuese una fiesta política, quien debería de estar, quien organizase el evento fuese el Partido Socialista, allí estaría Zapatero, ¿no? En cualquier caso, el PP luego lo aprovecha para decir que si va Zapatero a Rodiezmo, pues le iban a correr a gorrazos. Si fuese Zapatero a Rodiezmo, nadie le iba a correr a gorrazos. Eso lo ha dicho Ovidio Sánchez, en una especie bueno, pues de gracia que ha querido hacer. Y yo le he contestado este día a Ovidio Sánchez que a quien pueden correr a gorrazos, como no se ande muy espabilado, es al propio Ovidio Sánchez en su propio partido, no en Rodiezmo, ¿no? Entonces, cada cosa en sus justos términos, ¿no? Aprovechan ustedes todos para hurgar un poco en la herida del río. Bueno, pero del contrario esto. Como dicen, hacer como hacen quizás no es pecado entonces, ¿no? Bueno, eso es un poco embarrar el campo, como diría Rubalcaba, ¿no? Sí, bueno, sí, tenemos pero hay que jugar en todos los campos. Prefiero jugar, yo que juego al fútbol, prefiero jugar en campo seco, ¿no? Pero bueno, sí hay que jugar en el barro, pero prefiero que se metan otros antes que nosotros, ¿no? Muy rápidamente, hablando de las agrupaciones locales, también vamos a encarar un proceso electoral, en este caso municipal. Le voy a hacer una pregunta muy concreta porque parece que el resto de candidatos lo tienen claro. ¿Considera que Luis María podría repetir como candidato o que Diana González podría ser una buena sustituta para el actual alcalde de Mieres? Bueno, esa es una decisión que tiene que tomar, en primer lugar, el propio alcalde, ¿no? Él tiene que decidir qué es lo que quiere hacer en el futuro y obviamente lo tiene que también decidir en conjunto con la dirección del partido en Mieres, con la comisión ejecutiva de la agrupación socialista de Mieres. Se ha hecho una buena gestión en los ayuntamientos mineros, se ha hecho una buena gestión en Mieres, en Agreo, en todos los ayuntamientos de las cuencas mineras y por lo tanto ese es el mejor bagaje, la mejor carta de presentación. A partir de ahí, como antes comentaba, Luis María tiene que tomar una decisión y esa decisión tiene que estar de común acuerdo también con la comisión ejecutiva. Espero que tomen la que más convenga, no a los intereses del Partido Socialista, que también, sino la que más convenga a los intereses de la ciudadanía de Mieres, ¿no? Pues Jesús Gutiérrez, secretario de organización de la Federación Socialista Asturiana, gracias por estar con nosotros y tenemos que trasladarle la enhorabuena porque son hechos objetivos que ese cambio, que para muchos se avecinaba un tanto conflictivo, la marcha de todo un personaje insigne, un gran político, como usted lo ha definido, Vicente Álvarez Cereces, después de 3 legislaturas al frente del gobierno asturiano y la llegada del secretario general podría haber o generar algún conflicto, no ha sido así, por lo tanto, en fin, suponemos que está satisfecho. Sin duda, estamos satisfechos por cómo hemos hecho esta transición y entiendo que modestamente es un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas en un partido político, ¿no? Gracias por estar con nosotros. La actualidad continúa como siempre aquí al minuto, al detalle en Cuencas Mineras Televisión.